Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón donde la chispa del cotilleo y el análisis profundo se unen para desgranar todos esos secretos y sorpresas que nos dejan con la boca abierta. Hoy, damas y caballeros, tenemos entre manos una noticia que ha sacudido los cimientos de miles, si no millones, de personas alrededor del globo. Algo que veíamos como un sueño a punto de convertirse en realidad, un cuento de hadas moderno teñido de glamour y talento, y de repente, ¡puf! Como por arte de magia, se esfumó en el aire. Hablamos, por supuesto, de esa pareja que parecía predestinada, de esos dos nombres que resonaban juntos con una fuerza arrolladora, casi como un presagio, Can y Demet. Sí, lo han adivinado perfectamente. El tema que nos ocupa hoy es la sorpresiva y desconcertante cancelación de sus planes de boda. ¿Qué ha sucedido realmente? ¿Por qué este giro de 180 grados que ha dejado a tantos desconcertados, con un nudo en el estómago y sedientos de respuestas? Si quieren desentrañar este misterio, si anhelan conocer todos los matices y posibles explicaciones, les invito encarecidamente a que se queden conmigo hasta el último segundo. Y por cierto, una pequeña interrupción, pero crucial, si por alguna razón aún no lo han hecho, les invito con el mayor de los entusiasmos a que se suscriban a nuestro canal. Garantizado, no querrán perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis jugosos y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. La noticia, amigos míos, cayó como un auténtico jarro de agua fría sobre la cálida piscina de expectativas que habíamos construido. Para aquellos de nosotros que hemos seguido con devoción la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, la idea de su boda era, para ser sinceros, casi una certeza. Era algo que se daba por sentado, un capítulo inevitable y hermoso en la historia de dos estrellas que habían conquistado nuestros corazones. Desde que compartieron pantalla, creando una química casi eléctrica en la exitosísima serie Erkencicus, la conexión entre ellos era palpable, magnética, algo que trascendía la pantalla y se contagiaba a la audiencia. Los fans no solo se enamoraron perdidamente de sus personajes, Candibit y Sanemain, sino que también se cautivaron por la complicidad y la ternura que mostraban fuera de los focos, en cada aparición pública, en cada gesto capturado por las cámaras. Las redes sociales se convirtieron en un santuario de sus fotos juntos, un álbum digital de sus miradas cómplices, sus abrazos efusivos y esos pequeños momentos que nos hacían suspirar y soñar con el futuro idílico que parecía esperarles. Y no solo nosotros, los devotos seguidores, nos volcamos en esta historia de amor. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas más brillantes, y la prensa internacional, ávida de historias de romance y éxito, también se volcaron en seguir cada paso de su noviazgo con un interés insaciable. Parecía que estaban hechos el uno para el otro, que habían encontrado su alma gemela en medio del torbellino constante y a menudo vertiginoso de la fama. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición conjunta era analizada con lupa, buscando la confirmación de que este amor era tan real y duradero como las historias que contaban en la televisión. Siempre se proyectó una imagen de relación sumamente pasional, intensa y arrolladora. Las cámaras parecían tener un imán para captar esas miradas que decían más que 1000 palabras, esos abrazos que transmitían una seguridad y una conexión profundas, y todo, absolutamente todo, indicaba que su amor era un cimiento sólido, algo destinado a perdurar y a florecer. Las conversaciones giraban en torno a planes de futuro, a la mención de anillos, a la imaginación de ceremonias espectaculares, incluso se especulaba con las posibles fechas y los lugares, alimentando de manera exponencial la expectación y la ilusión de millones de personas. Can, conocido por su carisma arrollador, su atractivo magnético y su personalidad que dejaba huella, y Demet, con su talento innegable, su dulzura natural y su capacidad para conectar con el público formaban una pareja de ensueño, de esas que inspiran, que cautivan y que, seamos sinceros, también generan una sana dosis de envidia. Sus seguidores, que conforman un ejército leal y apasionado, celebraban cada noticia positiva sobre ellos con un fervor casi religioso, imaginando ya las portadas de las revistas, las instantáneas de su felicidad compartida y el impacto cultural de su unión. Sin embargo, como a menudo sucede en el vertiginoso y a veces cruel mundo del espectáculo, la realidad, damas y caballeros, puede ser infinitamente más compleja y, admitámoslo, a veces devastadoramente decepcionante. Los rumores de una posible crisis comenzaron a surgir de forma sutil al principio, casi imperceptible, como una pequeña arruga en un tejido aparentemente perfecto. Pequeñas ausencias en eventos sociales, comentarios que podían interpretarse de múltiples maneras, o la notable ausencia de esas publicaciones conjuntas que antes eran moneda corriente y que nos mantenían al tanto de su día a día.
Al principio muchos, incluyéndome a mí, tendíamos a achacar estas pequeñas fisuras a las exigencias extremas de sus carreras, a las largas y extenuantes jornadas de grabación, a los viajes constantes y a las agendas apretadas. Era fácil justificar esas pequeñas grietas en la imagen de perfección y armonía que proyectaban, atribuyéndolas a las vicisitudes normales de la vida de dos estrellas en la cúspide de su carrera. Pero los rumores, como semillas bien plantadas, comenzaron a germinar y a hacerse más persistentes, más insistentes, desafiando las explicaciones sencillas. Fuentes cercanas, supuestos allegados a la pareja, e incluso observaciones meticulosas de medios especializados en el mundo del entretenimiento empezaron a apuntar de manera cada vez más clara a que algo, efectivamente, no iba bien. Las especulaciones se dispararon como pólvora: celos, diferencias irreconciliables, presiones externas insoportables, incompatibilidades de carácter. La incertidumbre se volvía palpable en el ambiente, flotando como una niebla densa y opresiva. Y entonces, como un rayo en cielo despejado, llegó el golpe definitivo, el que rompió todas las ilusiones. Las noticias de la cancelación de los planes de boda empezaron a circular. Al principio como un susurro apenas audible, luego como un eco que se amplificaba, hasta convertirse finalmente en un grito ahogado, un clamor que resonaba con fuerza en las redes sociales y en todos los portales de noticias. Lo más intrigante y para muchos lo más profundamente desconcertante de toda esta situación, es la aparente discreción con la que se ha manejado este desenlace. No hubo comunicados oficiales contundentes y claros, ni declaraciones abiertas y detalladas por parte de ninguno de los dos involucrados que arrojaran luz sobre lo sucedido. Fueron, más bien, evasivas sutiles, confirmaciones veladas que dejaban más preguntas que respuestas, y silencios ensordecedores que, paradójicamente, hablaban más alto y claro que 1000 palabras. Esta sorprendente falta de transparencia, este manto de secretismo, ha abierto la puerta a un sinfín de teorías, conjeturas y especulaciones salvajes, y es precisamente ahí, en esa nebulosa de incertidumbre, donde radica la verdadera sorpresa y el enigmático misterio que envuelve esta historia. ¿Qué pudo haber pasado entre dos personas que, al menos desde nuestra perspectiva como observadores externos, parecían tan profundamente enamoradas y tan seguras de su futuro juntas? Las teorías son tan variadas como los fans que las proponen. Una de las hipótesis más sonadas y con mayor peso argumental gira en torno a las diferencias irreconciliables en sus visiones del futuro y, sobre todo, en sus ambiciones profesionales. Khan, con una proyección internacional cada vez más sólida y ambiciosa, con proyectos cada vez más importantes en Italia y otros países europeos, y Demet, una figura consolidada y admirada en el mercado turco con aspiraciones similares de expansión, podrían haber chocado frontalmente en sus trayectorias profesionales. La pregunta que surge es, ¿era realmente posible compatibilizar dos carreras tan demandantes, con exigencias tan altas y con enfoques geográficos tan dispares? La logística de una relación a distancia, sumada a las presiones inherentes a la fama y a las oportunidades profesionales que surgen en diferentes puntos del planeta, puede convertirse fácilmente en un cóctel explosivo para cualquier relación. Otra hipótesis, quizás más dramática y que siempre planea en el ambiente del espectáculo, apunta a posibles celos. La inmensa popularidad de ambos, especialmente la de Khan, que atrae de manera casi magnética a multitudes de admiradoras en todo el mundo, podría haber generado tensiones y malentendidos dentro de la pareja. Si bien ambos son figuras públicas y por ende están expuestos a la mirada constante del público y a la admiración de sus fans, la línea entre la admiración genuina y los sentimientos de posesividad, inseguridad o incomodidad puede ser peligrosamente delgada. Los rumores de posibles malentendidos, de roces cotidianos o incluso de la intervención de terceras personas, aunque nunca han sido confirmados de manera oficial, siempre flotan en el aire como fantasmas latentes en este tipo de situaciones de alta exposición mediática. También se habla, y es una posibilidad muy real en el engranaje del mundo del espectáculo, de presiones externas. Las familias, los representantes artísticos, los compromisos laborales ineludibles, los contratos millonarios. El universo del entretenimiento es un ecosistema increíblemente complejo y a menudo implacable, donde las decisiones personales más íntimas a menudo se ven influenciadas, o incluso dictadas, por intereses ajenos, por presiones de agencias o por la necesidad de mantener una imagen pública determinada. Quizás en algún momento crucial, la relación de Khan y Demet se convirtió en un punto de fricción incómodo, o incluso en un obstáculo potencial para proyectos importantes o acuerdos comerciales beneficiosos para una o ambas partes. Es un escenario que, aunque pueda sonar cínico y desolador, es lamentablemente muy real y frecuente en este ámbito.
La sorpresa, por lo tanto, no reside únicamente en la cancelación en sí misma de los planes de boda, sino fundamentalmente en la forma abrupta y a todas luces discreta en que se desmoronó la imagen de unidad, solidez y felicidad que proyectaban. Parecía que habían superado con éxito las etapas iniciales y más turbulentas de su relación, las inseguridades propias del comienzo y las primeras pruebas de fuego, y que estaban firmemente preparados para dar un paso definitivo hacia el futuro. La boda era, en nuestra imaginación colectiva, la culminación natural y esperada de ese amor tan admirado, el sello de aprobación pública a su relación, la confirmación de que su conexión era tan fuerte como parecía. Que esto se haya cancelado de forma tan repentina y a todas luces sigilosa, sugiere poderosamente que los problemas subyacentes debieron ser significativos, quizás profundos y dolorosos, lo suficientemente graves como para hacer inviable el proyecto de vida en común. Los fans, por supuesto, están divididos y, en su mayoría, profundamente desilusionados. Muchos no pueden asimilar ni creer lo que ha sucedido, y otros tantos buscan desesperadamente respuestas, tratando de armar el rompecabezas con las escasas piezas que han llegado a sus manos. Las redes sociales se han convertido en un auténtico hervidero de comentarios, teorías descabelladas y, sobre todo, de sinceros deseos de que ambos encuentren la felicidad, cada uno por su propio camino. Es totalmente natural y comprensible sentir una punzada de tristeza, una decepción palpable, cuando una historia de amor que hemos admirado y en la que hemos proyectado nuestras propias esperanzas parece desmoronarse ante nuestros ojos. Nos identificamos, soñamos con ellos, y cuando algo así ocurre, es como si una pequeña parte de nuestra propia ilusión se desvaneciera en el aire. Sin embargo, es fundamental recordar algo muy importante en estas situaciones. Al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son, ante todo, personas. Son individuos con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias luchas internas y, sobre todo, sus propias decisiones, por difíciles que éstas sean. Aunque sean figuras públicas y nosotros tengamos un cierto grado de conexión emocional con ellos a través de su trabajo y de su presencia constante en los medios, sus vidas privadas son precisamente eso, privadas. La complejidad intrínseca de una relación amorosa es algo que nadie del exterior, por más que analice, especule o sienta, puede juzgar o comprender en su totalidad. Lo que vemos en las pantallas de televisión, en las películas o en el vibrante mundo de las redes sociales, es solo una minúscula fracción de la compleja realidad de sus vidas. Lo que sí podemos extraer de esta lamentable situación, y que quizás sea una lección valiosa para todos nosotros, es una profunda reflexión sobre la naturaleza inherentemente volátil de las relaciones humanas, incluso de aquellas que parecen más sólidas, más perfectas y más idílicas a ojos del público. La fama, las presiones constantes de la industria, las ambiciones personales y profesionales pueden poner a prueba cualquier vínculo, por fuerte que parezca. Y a veces las decisiones más difíciles, aquellas que implican renuncias y dolor, son precisamente las que a largo plazo nos conducen por caminos más auténticos, más alineados con nuestra propia esencia y, en última instancia, hacia una mayor felicidad. La cancelación de la boda de Can y Demet nos deja, sin duda alguna, con un mar de preguntas sin respuesta, pero con muy pocas certezas definitivas. Y quizás en esa misma incertidumbre, en ese velo de misterio que envuelve la historia, reside la verdadera esencia de lo que sucede cuando la compleja y a menudo impredecible vida real se cruza de manera tan abrupta con las expectativas, los sueños y las proyecciones del público. Lo único que nos queda ahora, como espectadores y como admiradores de su talento, es esperar de corazón que, a pesar de esta dolorosa decepción, ambos encuentren la paz, la sanación y la felicidad en los caminos que la vida les depare en el futuro. Y nosotros, desde la distancia, solo podemos enviarles nuestros mejores deseos y nuestro más sincero apoyo. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, nuestro análisis de hoy sobre la sorprendente y desconcertante cancelación de los planes de boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un tema complejo, cargado de especulaciones y conjeturas, pero que, sin duda alguna, ha generado una conversación intensa y apasionada. Hemos intentado, con la mayor objetividad posible y basándonos en la información disponible, desgranar las posibles razones detrás de esta drástica decisión y analizar el impacto que esta noticia ha tenido en sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Espero sinceramente que hayan encontrado este análisis informativo, esclarecedor y, sobre todo, intrigante. Recuerden que en la vida, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina, y en el vertiginoso y fascinante mundo del espectáculo, a menudo, estas sorpresas son aún más intensas y nos dejan con la boca abierta. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Su compañía, su atención y su interés son el motor que impulsa a este canal a seguir adelante y a ofrecerles siempre el mejor contenido. Ahora, me encantaría escuchar sus voces. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles creen que fueron las verdaderas razones detrás de esta inesperada cancelación? ¿Están tan sorprendidos como yo, o quizás ya intuían algo así? Por favor, déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la caja de comentarios que encontrarán justo debajo de este vídeo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y valioso, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Un simple gesto que nos anima enormemente. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos a quienes les interese este fascinante mundo del espectáculo y las noticias del corazón. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para unirse. Suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y no olviden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras próximas exclusivas, nuestros análisis profundos y, por supuesto, todas las sorpresas que la vida y el mundo del entretenimiento nos deparen. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de nuevas historias y emociones. Hasta pronto y cuídense mucho.